Hermanos, espero que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes en sus hogares. En esta oportunidad quisiera charlar un poco acerca del estudio de la palabra de Dios, acerca de la Biblia, porque recuerdo cuando Pablo, estando con los atenienses en el Areópago, se encontró una inscripción que decía al Dios desconocido. Parece que los atenienses eran tan religiosos que adoraban a un Dios que ellos no conocían. Pero la pregunta es, ¿cómo hacían para adorarlo si no lo conocían? ¿Verdad? Y tal vez muchas veces uno ve hoy en día que hay gente que hace ritos cada 8 días yendo a una iglesia, que hacen eventos religiosos para adorar a un Dios. Pero la pregunta es si realmente conocen a ese Dios. Y la pregunta es también para nosotros que nos decimos cristianos, si realmente estamos adorando al Dios que conocemos, si conocemos al Dios que proclamamos. Y por eso me parece importante hablar acerca del estudio de la Biblia. Pero siempre que se habla acerca del estudio de la Biblia, surgen algunas excusas comunes, yo diría que algunos mitos. Uno de ellos dice que la Biblia es un libro muy complicado, es un libro muy complejo. Eso es una buena excusa para decir que no hay forma de acercarse a la Biblia, de que es un libro enigmático, difícil de entender. Pero la verdad es que la Biblia tiene pasajes complejos, tiene libros que pueden ser difíciles de entender. Pero también es cierto que el mensaje central de la Biblia, el mensaje de salvación, ese mensaje de redención, es un mensaje sencillo. Podemos decir que es un mensaje simple, un mensaje que entendería cualquier persona. No se requiere de estudios superiores para comprender ese mensaje. Ese que nos dice que Dios envió a su Hijo único a este mundo para morir en la cruz del Calvario para salvar nuestra vida. Y que al creer en Él, es decir, al creer en su sacrificio en la cruz del Calvario, somos salvos. Siguiéndolo a Él, siguiendo su sacrificio. Porque Él mismo lo dice en los Evangelios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Uno no podría decir que ese es un mensaje que requiera mucha explicación y que es un mensaje enigmático, o que solamente pueda ser descifrado por personas, teólogos, por grandes estudiosos de la Biblia. Así de que la Biblia realmente no es un libro tan complejo como muchos podrían pensar. De otro lado, otro mito es que la Biblia es un libro aburridor, que no es un libro interesante. Pero bueno, yo veo como en Semana Santa la gente se la pega al televisor todo el tiempo a ver una cantidad de series que precisamente están fundamentadas en la Biblia, ¿no? Y son historias muy diversas, historias desde la creación del mundo, historias acerca de resurrección de Lázaro, historias acerca de cómo unos jóvenes sobrevivieron en un horno de fuego ardiente, historias muy diversas, historias llenas de milagros, historias de cómo el mar fue dividido en dos. Así que yo me pregunto, ¿realmente se trata de un libro aburridor? Vale la pena realmente replantearnos ese segundo mito. Pero hay una tercera razón por la que de pronto no estudiamos la Biblia y que yo estaría más de acuerdo en ella, y es que no la estudiamos por pereza. Físicamente no nos disponemos, no nos sentimos motivados a leerla. No nos parece, la verdad, que nos levantemos y dediquemos 1 hora, 2 horas, 3 horas a leer un libro de la Biblia, a mirar qué dice, qué es su mensaje, qué es lo que Dios está tratando de decir en el libro de Mateo, o en el libro de Juan, o en la epístola de los Romanos, ¿verdad? No nos sentimos motivados. Así de que creo que la pereza hace también mella en el estudio juicioso de la Biblia.
Así que yo los invito a preguntarnos más bien por qué deberíamos de leer la Biblia. Y quiero para eso señalar básicamente 3 versículos. Uno de ellos está en el libro de Lucas, en Lucas capítulo 11, verso 28, donde Jesús dice, y él dijo, hablando Jesús, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Acá vemos que los que oyen la palabra de Dios son bienaventurados, es decir, son muy felices, ¿no? Pero señala algo importante, son bienaventurados los que la oyen y la guardan. Eso es algo que nos demanda la Biblia, a diferencia de otros libros, ¿verdad? Y es que este mensaje no es un mensaje únicamente para escuchar. No es un mensaje para uno salir del culto o de la misa y decir, vaya, qué hermoso mensaje. No, es un mensaje para nosotros ir a la casa y cambiar nuestras actitudes. Es un mensaje para nosotros ir al trabajo y cambiar nuestras actitudes. Es un mensaje que implica aplicarlo en nuestra vida, aplicarlo en nuestras relaciones, ¿verdad? En ese sentido, este mensaje es un mensaje demandante. Pero por eso lo deberíamos de leer, porque es un mensaje que nos lleva a mejorar, que nos lleva a ser una mejor versión de nosotros en la medida en que entendemos lo que Dios espera de nosotros. Ahora bien, en Mateo 7:24 nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, nuevamente habla Jesús, y las hace, dice que le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjense que nuevamente Jesús ve bien al hombre que oye sus palabras, ¿verdad? Y lo compara con un hombre prudente. Pero no solamente es el que oye su palabra, sino el que las hace. Dice, el que oye mis palabras y las hace, a este compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Quiere decir esto que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, cuando nosotros la hacemos, estamos construyendo nuestra vida, estamos construyendo nuestras relaciones, estamos construyendo la vida de nuestros hijos sobre fundamentos firmes, sobre fundamentos que les permitirán una vida adecuada conforme a la voluntad de Dios, porque es un fundamento sólido. Y un tercer versículo lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para 4 cosas, nos dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y además, dice la palabra, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Acá el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, un joven en el Evangelio, diciéndole que toda la palabra, toda la escritura, esos libros que pueden ser un poco complejos, así como los que son más sencillos, son inspirados por Dios, absolutamente todos, y que todos ellos en su conjunto son útiles, ¿verdad? No hay ninguno que podamos descartar, no hay ninguno que pudiéramos decir, este realmente lo podemos sacar de acá de la Biblia. A todos ellos tenemos que ir, todos los deberíamos leer y estudiar, ¿verdad? Así sean un poco más complejos. Podríamos comenzar como los más sencillos de entender, pero nos vamos a perder de cosas útiles en los que también son un poco complejos, ¿verdad? Le dice, todos son inspirados por Dios y útiles, ¿para qué? Para enseñar, para instruir, para corregir, ¿verdad? Todo esto busca un propósito, hacer al hombre de Dios, hacer a la mujer de Dios perfectos, es decir, una obra acabada, una obra conforme a la voluntad de Dios. Pero para que tú seas ese hombre que quieres ser delante de Dios, cuando vas a la iglesia, cuando vas a la misa, para tú ser ese hombre, tienes que instruirte en toda esta escritura inspirada por Dios. Tienes que aprenderla, tienes que estudiarla, tienes que escudriñarla, ¿no? Porque ella te va a hacer perfecto. ¿Para qué? Para toda buena obra, ¿verdad? Nosotros queremos hacer una buena obra en nuestra relación de pareja y queremos hacer una buena obra en nuestra relación con nuestros hijos, queremos hacer una buena obra en el trabajo y con nuestras familias y en la sociedad.
Pero esa buena obra amerita de que nosotros estemos capacitados para hacerlo, para tomar decisiones adecuadas, para entender los propósitos de Dios, para obrar conforme a sus propósitos. Y Dios nos dice que esa buena obra la podemos lograr si nos instruimos en su palabra. Pero bien, hermanos, más allá de esto, yo creo que aquí hay buenas razones para ir a la palabra, para instruirnos en ellas. Pero creo que esencialmente hay una razón clave para que nosotros vayamos a la palabra y meditemos en ella y la aprendamos. Esa buena razón la encuentro en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 6, versos 4 al 9, donde dice: y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino, y al acostarte y al levantarte, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y dice la palabra, y las exhibirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta hermosa palabra nos muestra con claridad que leer la Biblia, que aprender sus mandatos, que vivir sus mandatos, que testificar de sus mandatos, no es algo opcional para nosotros. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad hacerlo, ¿verdad? Fíjense que hay algo interesante acá en este pasaje. Comienza diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy. Dios dice, soy yo mismo quien te las he enviado, soy yo mismo quien te está pidiendo que lo hagas, ¿no? Y luego nos dice en primer lugar, estarán en tu corazón, estarán sobre tu corazón, es decir, van a gobernar tu vida, van a gobernar la forma como vives. Eso es lo primero que nos demanda. Antes de nuestro relacionamiento hacia afuera, nos manda a poner nuestra vida y nuestro gobierno, el gobierno de nuestro corazón, en su palabra. Luego nos dice, y la repetirás a tus hijos. Acá ya nos está hablando de la forma de relacionarnos hacia alrededor. En mi hogar, en mi casa. Dice, debo repetirle esta palabra a mis hijos. Es decir, me indica una labor que debe ser ¿qué? Hecha no solamente una vez, sino vez tras vez, ¿sí? Y luego dice, ¿cuándo vamos a repetir estas palabras? ¿En dónde lo vamos a hacer? Dice, estando en tu casa y andando en el camino. Es decir, la labor de hablarle a nuestros hijos, de hablarle a nuestro entorno familiar de la palabra, es una labor que se hace dentro y fuera de la casa. En conclusión, se hace en todas partes, se hace en todo lugar. Necesitamos hablar de esa palabra en todo lugar. Y luego nos dice el tiempo en que lo debemos hacer. ¿Con qué frecuencia lo debemos hacer? Nos dice al acostarte y al levantarte. Sencillamente nos está diciendo, debes hacerlo todo el tiempo. Desde el amanecer hasta el anochecer. Dentro de la casa y fuera de la casa. ¿Sí? Y luego nos dice, y estarás como una señal en tu mano. Es decir, debemos someter nuestro quehacer, nuestras manos, debemos someterlas al dominio de la palabra. Nuestro hacer debe estar gobernado por la palabra. Y luego nos señala, y estarán como frontales entre tus ojos. Allí pone la palabra gobernar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra vida misma, sometida a la palabra. Y me gusta mucho cómo termina, porque dice, y las exhibirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En este sentido, nos manda, luego de estar en el gobierno de nuestras vidas, en el gobierno de nuestros hijos, en el gobierno de nuestra vida misma, nos manda a testificar con la palabra, a testificar de ella, haciendo que nuestra casa, que nuestro hogar sea un referente para los demás, sea un referente para otros hogares, sea un referente para la sociedad. ¿Sí? Ya es una labor hacia afuera, es una labor que comenzó con el gobierno de la palabra en mi corazón, se extendió a las personas más cercanas a mi alrededor. Ahora es momento de que esa palabra que ya está en mi vida, que ya está gobernando mi hogar, también sea luz a otros hogares, a otras personas. Así que, hermano, te invito a que cumplamos con lo que claramente es un mandato: ir y leer y estudiar y, como indica Jesús, hacer su palabra.
hacer su voluntad. Algunos piensan que realmente el estudio de la Biblia es complejo. Yo te voy a dar un desafío. Te invito a que cojas un libro de la Biblia. Te recomiendo algunos de los evangelios que pueden resultar un poco más fáciles para alguien que no ha leído nunca la Biblia. Y leerte un libro de principio a fin. Un libro como Marcos, como Juan. Y mirar qué te dice. No te tienes que centrar en versículo por versículo. Leerlo de forma general. Y mirar qué te dice Dios en su palabra. ¿Qué te enseña? ¿De qué habla ese libro? ¿Qué mensaje resalta en particular? ¿A quién resalta en particular? Y ojalá puedas hacer como un segundo desafío leerlo en otra versión. Puedes comenzar en una versión Reina Valera, que puede ser un poco más elaborada, y luego leerlo en una versión Dios habla hoy, o en una versión nueva de la versión internacional, que es mucho más clara, un lenguaje mucho más moderno. Y de esa forma podrías comenzar a escudriñar la palabra, a entenderla y a adorar al Dios que conoces, al Dios que empieces a descubrir de qué es lo que Él quiere para tu vida, de qué es lo que Él quiere que mejores, que lo que es lo que Él quiere que cambies, de cómo le puedes buscar, de cómo te puedes apoyar y buscarle para muchas situaciones en tu vida, ¿verdad? De esa forma te alejarás de los atenienses que adoraban a un Dios que no conocían. La idea es que tú adores a un Dios que conoces. Y ese mensaje que Él dejó ahí es un mensaje claro. Él no te dejó un mensaje allí encriptado para que le conozcas. Él te dejó un mensaje claro para que le puedas conocer. Hermanos, Dios los bendiga.